Dios les bendiga en esta tarde. Hoy vamos a compartir el tema El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a leer la siguiente parte de la Escritura. Segunda de Samuel 23 del 1 al 2. La Escritura dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Fíjense, aquí está hablando el rey David y él declara en esta cita de la Escritura, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Esta cita nos habla de la presencia del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, porque la vida del rey David es narrada en el Antiguo Testamento. De acuerdo con la concordancia Strong, el Ruach del hebreo quiere decir espíritu, viento, vientos, aliento, exhalación, vida o cólera. La palabra en hebreo Ruach se escribe como ustedes la están viendo aquí en la diapositiva. Estas son letras hebreas o escritura en hebreo. Esto se pronuncia Ruach, que quiere decir espíritu, viento o vientos. Ahorita me voy a referir a Ruach como espíritu. Pero voy a ir hablando del Espíritu de Dios y cómo se iba concibiendo la palabra espíritu en la escritura en el Antiguo Testamento. En los escritos hebreos más tempranos se revelan tres significados básicos en el uso de la palabra espíritu. Tres significados, del hebreo de ruah y del griego neuma. Espíritu en hebreo se pronuncia ruah y en griego se pronuncia neuma. Entonces vamos a hablar primero del viento de Dios. En Génesis 8:1 dice la Escritura, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento. ¿Qué hizo pasar Dios? Un viento, un ruah en hebreo, sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Recuerden ustedes la historia del arca de Noé. Él fabricó esta arca, entraron los animales y ahí estuvieron cuando cayó el diluvio. Y dice que subieron las aguas. Pero dice que Dios hizo que esas aguas descendieran cuando pasó un ¿qué? Un viento. Aquí se traduce viento. Ruah no se traduce como espíritu, sino como ¿qué? Como viento, ¿sí? Ahora, vamos a ver otro ejemplo en Éxodo 14:21. Esto fue cuando se abrió el Mar Rojo. Vean lo que dice la Escritura. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio, ¿qué? Viento, por recio ruah oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces, cuando ya iba a alcanzar Faraón egipcio al pueblo de Israel, ¿qué hizo pasar Dios toda la noche? Durante toda la noche hizo pasar ¿qué? Un viento. Y ese viento era tan fuerte que separó o dividió al Mar Rojo y quedó un espacio en seco para pasar. Pero ¿quién hizo pasar ese viento? Dios. Amén. Entonces aquí ruah no se traduce como espíritu, se traduce como viento. Ahora vamos a ver donde también espíritu se traduce como aliento, aliento de vida. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de ¿qué? De la tierra, y sopló en su nariz aliento, ruah de vida. Es el aliento de vida. Y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Es en el instante en que Dios le da vida. Dice que lo formó ¿de dónde?
del polvo de la tierra, y que cuando él terminó de formar al ser humano, que es al hombre, sopló en él rúa, es decir, aliento de vida, ¿sí? Le dio ¿qué? Vida. Amén. Ahora vamos a ver vamos a ver en Job 33:4, la escritura dice, y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job es uno de los libros, o si no es que el primer libro que se escribió o más antiguo de la escritura de la Biblia. Y aquí desde tiempos muy antiguos, Job declara, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente, es decir, de Dios, me dio ¿qué? Vida. Entonces ese soplo era el que, el rúa, espíritu, ¿verdad? De la palabra hebrea que significa rúa, espíritu, ¿sí? Pero aquí se traduce como ¿qué? Soplo. Ahora, más adelante la escritura nos hace una diferencia entre la palabra espíritu, aliento de vida que le da al ser humano, y la palabra el Espíritu de Dios. Y después hace otra diferencia, Espíritu de Dios, pero dice que el Espíritu de Dios es santo, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso. El Espíritu de Dios venía ¿sobre quién? Sobre el ser humano, para que cumpliese un propósito. Entonces, ya en el libro de los jueces, ya la palabra rúa, que significa espíritu, soplo o aliento, ya empieza a reconocerse y se empieza a asociar con el espíritu de ¿quién? De Dios. Entonces, el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, sobre los jueces, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, y los ayudaba a cumplir el propósito para el cual los había llamado. Veamos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de los jueces de Israel. Israel era gobernado por sacerdotes, y estos sacerdotes eran guiados por Dios mismo a través de su Espíritu. Pero después también Dios levanta jueces para ayudar al pueblo de Israel, y también fue gobernado por jueces. Este es el caso del ejemplo de Jueces 3 del 9 al 11. La escritura dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz. Otoniel fue el primer juez de Israel, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, fíjense bien, fue gobernado por sacerdotes. Después de sacerdotes, Israel fue gobernado por jueces. ¿Cuándo levantó Dios a jueces? Pues aquí lo dice la escritura. Cuando Israel clamaba a Dios por haberse portado mal y pecado, entonces le iba mal, y entonces clamaban a Dios, y Dios les levantaba un ¿qué? Un juez. Ese juez, el primer juez fue Otoniel, como les decía. Y dice que Otoniel fue llamado por Dios para ser el libertador de parte del rey de Siria, que había llevado o había tomado o había hecho cautivo a Israel, ¿sí? Entonces, Dios levanta a Otoniel, pero ¿cómo lo levanta? Aquí dice la escritura, el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Otoniel, y juzgó a Israel. O sea que Otoniel era guiado por el Espíritu de Dios. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. ¿Cuál era el propósito entonces? Bueno, pues el propósito era que se levantara un juez lleno del Espíritu de Dios, y que guiara al pueblo de Israel y lo libertara de sus opresores. Y esto era por medio del Espíritu de Dios.
Otro ejemplo lo tenemos con el rey Saúl. Ya hablamos de un juez, ahora vamos a hablar de un rey. Cuando el pueblo de Israel ya no quiso jueces, ya no quiso que los sacerdotes los gobernaran, pidió que los gobernaran reyes. Y entonces Dios levanta a un rey, al rey de Saúl. Le dice Dios, ok, ¿quieres un rey? Te voy a dar un rey. Y vean lo que dice la escritura. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. ¿Para qué? Para derrotar a sus enemigos. ¿Quién vino sobre el rey Saúl? El Espíritu de Dios, para cumplir el propósito para el cual Dios había llamado al rey Saúl, es decir, a reinar sobre Israel y a libertarlo de los filisteos. Amén. No solamente el Espíritu de Dios posó en jueces y en reyes, sino posó en profetas. Posó en profetas o inspiró a los profetas. En Isaías 59, 21 dice, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. No faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿A quién le dijo esto Dios? Se lo dijo al profeta Isaías. Le dijo, el Espíritu mío está sobre ti y mis palabras voy a ponerlas ¿en dónde? En tu boca. Y no solamente en ti, sino en tus hijos y en tus nietos. ¿Cuándo? En ese momento, en el presente. Y para siempre. Entonces, ¿quién inspiró a los profetas para escribir la Biblia? Lo que hoy conocemos como la Biblia. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios posaba sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre jueces y sobre profetas, y sobre al que Dios le placía que posara el Espíritu, su Espíritu. Amén. Otro ejemplo lo tenemos con el profeta Miqueas 3:8. Y declara Miqueas, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Dura palabra del profeta Miqueas, porque le hablaba al pueblo de Israel y le dice, no le estoy hablando porque yo quiera, yo te estoy diciendo esto porque estoy lleno del poder del Espíritu de Dios y para declararte, Israel, ¿qué? Juicio de parte de Dios. Y tengo la fuerza para hacerlo, porque ¿quién le daba esa fuerza? El Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para denunciar tu pecado, lo que has hecho mal y en qué estás mal. Y a Israel, ¿verdad? Para eso, para denunciar tu rebelión, cómo te has rebelado en contra de Dios y cómo no lo has querido obedecer. Duro, ¿verdad? Entonces, ¿sobre quién posaba el Espíritu de Dios? Sobre profetas, sobre reyes, sobre jueces y sobre sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento se derramó sobre toda carne. Amén. Donde quiere el Espíritu de Dios derramarse. Esto lo confirma el Nuevo Testamento. Vean lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 1 del 20 al 21. Dice, pero ante todo sabe esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por eso Miqueas declaraba, yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo y de su fuerza, para decirte a ti, Israel, tu pecado y tu rebelión. Y segunda de Pedro en el Nuevo Testamento reconoce que es el Espíritu de Dios que hablaba a través de ¿quién?
de los profetas. ¿Quién es un profeta? Un profeta es un mensajero de parte de Dios. Amén. Ahora, el Espíritu de Dios posaba en sacerdotes, en jueces, en reyes y en profetas. Y se manifestaba su presencia en todo el pueblo de Israel. Vamos a ver Isaías 63:11, lo que dice la escritura en la Biblia Nueva Versión Internacional, también conocida como NBI. Dice, su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés, cuando Dios hizo grandes milagros. ¿Dónde está el que los guió? ¿Dónde está el que los guió a través del mar, como guía el pastor a su rebaño? ¿Dónde está el que puso su espíritu entre ellos? ¿Entre quién puso su espíritu Dios? Entre el pueblo de Israel, cuando los guió, cuando iban atravesando, ¿qué? El mar. ¿Quién los guió como un pastor que guía a sus ovejas? El Espíritu de Dios. Amén. Ahora, el Espíritu de Dios nos es dado a todos, pero también el Espíritu de Dios puede ser retirado. El Espíritu de Dios puede abandonar a aquella persona sobre la cual ha posado. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y esto le podía suceder a cualquier sacerdote, a cualquier profeta, a cualquier rey, a cualquier juez, ¿sí? O también se podía retirar la presencia del pueblo de Israel. En Jueces 13, del 24 al 25, la escritura dice, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová o el espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. ¿En quién? En Sansón. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dice que venía el Espíritu de Dios por sobre Sansón y le daba fuerza y derrotaba a sus enemigos. ¿Sí? Dice que mató a muchos hombres con una quijada de un animal que encontró por ahí. Entonces, el Espíritu de Jehová comenzó a ¿qué? A manifestarse en él. No porque él tuviera tanta fuerza, sino porque Dios le daba esa fuerza para cumplir un ¿qué? Un propósito a través de su espíritu. Tenemos el caso, aquí dice sobre Sansón vino el espíritu de Dios, pero tenemos el caso del rey David cuando se alejó el espíritu de Dios de su vida, cuando pecó. En el Salmo 51:11, David declara, no me eches de delante de ti. ¿Por qué dice de delante de ti? Porque David era rey y sentía y experimentaba la misma presencia de Dios. Y por eso dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí David estaba devastado, estaba triste, sabía que había pecado y por eso le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Había pecado con la mujer de otro hombre, Betsabé, había adulterado y no con eso había quedado conforme, lo había mandado a batalla al esposo de Betsabé para que fuera asesinado o muerto en batalla. Era el homicidio intelectual de la muerte del esposo de Betsabé. Por eso dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que aparta el Espíritu de Dios de las personas? El pecado. El pecado. No hay otra cosa, sino el pecado. Entonces estamos viendo que el Espíritu de Dios se puede apartar de una persona o del pueblo entero, ¿verdad? Al Espíritu de Dios se le agrega, ahora vamos a ver que estamos hablando el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová, y también al Espíritu de Dios se le agrega un adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Santo. Se califica de santo al Espíritu de Dios. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 51:11. El mismo rey David lo declara por su pecado que él cometió con Betsabé, lo que les comentaba.
no me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿tú qué? Santo Espíritu. En el hebreo se pronuncia Ruach HaKodes. Ruach HaKodes es Espíritu Santo. Y así es como hoy lo conocemos más comúnmente, como el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué adjetivo se le agregó? Santo. Entonces, podemos decir que el Espíritu de Dios, su función en el Antiguo Testamento es manifestarse en profetas, en sacerdotes, en reyes, en jueces, en el pueblo, con el fin único de que cumplan la voluntad de Dios, ¿sí? Sin embargo, los profetas revelan la manifestación del Espíritu Santo en el futuro, al declarar que sería derramado sobre Israel y toda carne, con el fin de generar en el hombre un cambio de raíz, una conversión genuina, ese sentir de dejar de pecar para llevarlo ¿a dónde? A la santidad. Para eso venía el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Para regenerar ¿a quién? Al ser humano. Vean lo que dice la Escritura en Ezequiel 36 del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. El profeta Ezequiel lo está diciendo, que Dios le dice al pueblo de Israel, te voy a quitar tu corazón que tienes duro, de piedra, y te voy a poner un corazón de ¿qué? De carne. ¿Por qué te voy a poner un corazón de carne? Porque voy a poner en mí mi espíritu. Voy a poner en ti mi espíritu. Y entonces, cuando mi espíritu esté en ti, vas a andar en mis estatutos, me vas a obedecer, vas a guardar mis mandamientos. No solamente los vas a guardar, los vas a poner por obra todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos redarguye de pecado, nos hace ver nuestra condición delante de Él. El Espíritu de Dios nos desnuda y nos dice, eres así, así, así y así, porque Él conoce lo más íntimo que somos nosotros, conoce quiénes somos, cómo actuamos, cómo obramos, ¿sí? Para con nosotros mismos y para con los demás, sabe todo de nosotros. Y entonces viene el Espíritu de Dios y nos dice, no seas como el burro o como el mulo que no entiende, que necesita freno para ser sujetado. Y tú dices, ay, ya me dijo burro, ya me dijo mulo. Pues así nos dice Dios. Y cuando tú oyes esa palabra y dices, sí, cierto, soy como el burro. ¿Quién te está haciendo reconocer eso? El Espíritu de Dios. ¿Quién te está haciendo entender tu condición delante de Dios? Su mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque va a quitar el corazón de piedra para poner un corazón de carne que sea sensible a los mandamientos de Dios, que sea sensible para obedecer a Dios, que sea sensible para amar a Dios, que sea sensible para poner en primer lugar a Dios, que sea sensible para buscar a Dios. ¿Sí? Amén. Y esto lo declararon los profetas. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento? Era posarse en sacerdotes, en profetas, en reyes, en jueces y en el pueblo en general para hacerlo cumplir sus planes y propósitos. Pero esos planes y propósitos
era para que el pueblo también fuera salvo, fuera santo. Amén. Y hoy en día también es el mismo propósito. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede dar un corazón nuevo al ser humano? ¿Un psicólogo? ¿Un médico? Pues sí, un corazón nuevo físicamente, tal vez sí, un artificial. Pero cambio de vida, no. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. ¿Quién puede transformar el asesino en una persona que ayude a que otros vivan? El Espíritu de Dios. ¿Quién puede transformar a aquella persona que miente en una persona que deje de mentir? El Espíritu de Dios. ¿Quién puede transformar a una persona que odia en una persona amorosa? Ahí tenemos el ejemplo del apóstol Juan. ¿Sí? Se decía que tenía un carácter fuerte y después ya en su libro escribe, amados míos, mis hermanos míos, mis amados. Y la palabra que tenía era el amor. ¿Quién lo transformó? El Espíritu de Dios. Quitó el corazón de piedra, y puso un corazón de carne. ¿Por qué? Porque puso su Espíritu Santo en esas personas. Por eso fueron transformadas. ¿Por qué David, siendo rey y habiendo experimentado la presencia de Dios, fue y pecó y se arrepintió? ¿Y por qué él clamó? Fíjense lo que dijo: Dios, no quites de mí tu qué, tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Yo no sé si ustedes han sentido algún día la presencia de Dios, pero no se compara a nada, a nada. Es lo más bello que puedes experimentar. Estar con Dios, platicar con Él, entender lo que Él te quiere enseñar, disfrutar de su presencia. Es lo más hermoso, es lo más bello. Por eso comprendo lo que dice David: no me eches de delante de tu presencia. Y después, si ustedes leen el Salmo 51, él dice: renueva en mí un espíritu nuevo, hazme nuevo, perdóname, límpiame, lávame de mi maldad. Porque él sabía y había experimentado la misma presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y él había logrado y ganado batallas, había sido un rey guerrero, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y todos aquellos hombres de la Biblia. Y esa es la función del Espíritu Santo, como hoy lo conocemos, como hoy nos lo enseñan. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Si no has sentido la presencia de Dios, te invito a que le pidas a Dios el Padre sentir su presencia. ¿Cuándo sientes la presencia? Cuando tú no sabes por qué, pero te arrepientes de lo que has hecho y empiezas a llorar. Tal vez escuchas un canto, tal vez estás orando y tal vez tienes una necesidad y lloras delante de la presencia de Dios. Lloras y lloras y lloras y disfrutas de su presencia. Eso es un ejemplo de cómo se siente la presencia de Dios. Amén.